Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este evento patrocinado por ILFIS. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, en Venezuela. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a esta capacitación especializada. El día de hoy tendremos una capacitación especializada que hemos denominado cómo determinar las pérdidas de presión en sistemas contra incendios. Espero que sea de su agrado, espero que sea valiosa la información que vamos a transmitir hoy aquí en esta capacitación. Antes de iniciar, como siempre, les quería pedir que por favor mantengan apagados sus micrófonos, mantengan apagadas sus cámaras también para aligerar la transmisión. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat a medida que vaya transcurriendo la conferencia y al final la responderemos. Si si no quieren escribir en el chat, se esperan al final de la conferencia y levantan la mano y pueden hacer la pregunta a viva voz también. Les podemos dar la palabra para que quiera escribir, para que quiera dirigirse y hacer una consulta. Por favor, Zuley, confírmame si me están oyendo bien. Sí, Luis, se escucha bien. Muy bien. Ya puse a grabar. Bueno, vamos a iniciar, pero antes de iniciar con la conferencia, tengo que mostrarles algo, tengo que compartir. Ya, un momento, por favor. Que tengo que eh, hacerles algunos anuncios. Algunos anuncios, pero la página está pesada. Bueno, lo haremos por aquí. El primer anuncio es sobre los cursos que tenemos abiertos para este mes. Para el mes de octubre están abiertas las inscripciones para el curso de hidráulica aplicada a sistemas contra incendios, que es un curso corto de 16 horas que dura 4 semanas. Clase 100% online. Ese es un curso básico, bueno, ni tan básico, pero lo que quiero decir que tiene que ver, lo que incluye es los fundamentos y los principios básicos de la hidráulica, los conocimientos, los principales conocimientos que debe tener un ingeniero que se dedique al campo del diseño, instalación y mantenimiento y prueba de sistemas contra incendio a base de agua. Son conocimientos fundamentales. También se incluyen en ese curso la metodología para seleccionar bombas contra incendios y se incluye también en ese curso, aunque se llame hidráulica básica, una introducción a los sistemas a los sistemas de manguera, a los sistemas de la NFPA 14, los sistemas de montantes y manguera. Todo eso está incluido en ese curso. Dura 16 horas de clases. También para este mes, también tenemos, pero antes, hay una promoción para el curso de hidráulica, una promoción para los que están presentes o para los que asistan hoy a esta capacitación, que es un descuento del 15% sobre la inscripción, sobre el costo de la inscripción. El costo de la inscripción son $250, si mal no recuerdo. Zulay me puede corregir. Sí, son $200 $200 y con la este inscripción. beneficio sería $175. Un 15% de descuento, ok. Esa promoción es válida hasta el día 8, una semana. Va a estar vigente esa promoción. Para los que están presentes en este conversatorio, en este evento. Muy bien. Bueno, el instructor de ese curso es quien les habla. Soy yo, precisamente. La capacitación que vamos a ver hoy está relacionada con materia que vemos en ese curso. Es un pequeño extracto de lo que vemos en ese curso, lo que vamos a ver hoy. Bien, luego tenemos para este mes también el curso especializado en cálculos hidráulicos avanzados. Ya este curso o este diplomado más bien es para los más veteranos, para los más avesados.
Para los que ya tienen un conocimiento bastante avanzado sobre hidráulica, sobre cálculos hidráulicos, sobre diseño de sistemas de rociadores y sistemas de extinción en general. Es un curso tipo taller que abarca 60 horas de clase. Eh, es diferente a los demás diplomados que dictamos en ILFIS, que la gran mayoría son de videos grabados, clases grabadas. Este diplomado de cálculos avanzados no son clases grabadas, son clases en vivo, son online, pero son clases en vivo a manera de taller, donde lo que se resuelve son problemas, ejercicios, proyectos, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Cómo resolver un cálculo hidráulico de un proyecto en particular? Hay cálculos para edificaciones, para almacenamientos, para instalaciones de petróleo, creo. Pueden revisar para conocer el contenido de los cursos y de los diplomados la página web de ILFIS, ilfislatinoamerica.com. Ok, ahí la pueden consultar. Yo se las iba a mostrar, pero mi internet, como cosa rara, está lenta y no me la ve. No me la quiere dejar mostrar. Así que bueno, están invitados a participar en esos dos, en el curso de hidráulica básica y en el diplomado de hidráulica avanzada. ¿Está bien? Y ahora sí, vamos a iniciar con con la conferencia, con la capacitación. Vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si me ven, si ven mi pantalla. Sí se ve. Ok, vamos a bajar esto. Vamos a empezar a compartir aquí. Voy a responder antes una pregunta que hace Joanse K. ¿Los cálculos son con software? Sí, los cálculos del diplomado de cálculo avanzado es con el software SHC, con ese software. Pero si aprendes a utilizar ese software, podrás utilizar cualquier software. ¿Está bien? Bueno, tomo agua y arranco. Muy bien, entonces, título, ¿cómo determinar pérdidas de presión en sistema contra incendio? Un conocimiento básico para los ingenieros y para todo aquel que se a diseñar sistemas contra incendios. Y voy a iniciar la introducción. En esta presentación se abordan algunos aspectos básicos acerca de cómo calcular las pérdidas de presión debido a fricción. Cuando el agua fluye a través de las tuberías de los sistemas de extinción de incendios a base de agua. Las pérdidas de presión por fricción es la parte de energía que es usada para vencer la resistencia a medida que el agua viaja por tuberías y pasa por válvulas y accesorios. Esto a modo de introducción, porque esto ya ustedes, todos los que están acá presentes, seguramente conocen esto. Conocen de qué se trata la pérdida por fricción. Y es que cuando no solo agua, cualquier fluido por una tubería o por un canal, inclusive, ocurren pérdidas de energía, presión. Y eso debido a la fricción que hay entre el fluido y las paredes del conducto, ya sea una tubería, una manguera, un canal, etcétera, ¿no? ¿Y qué necesitamos saber o por dónde podemos empezar para dar inicio a hablar sobre las pérdidas de presión? O sea, ¿para qué nos serviría determinar las pérdidas de presión en los sistemas contra incendio? Vamos a hablar un poco de la ecuación de Bernoulli. Y es que la ecuación para analizar y conocer el estado de un punto en una tubería en relación a otro punto de la misma tubería, se utiliza la ecuación de Bernoulli, que se expresa de la siguiente forma. Esta expresión que ven acá, probablemente muchos la conocen. Esta ecuación de Bernoulli que está relacionada con el principio de conservación de la energía, que es un principio termodinámico. Especifica que la energía no se pierde, sino que se transforma. Ok, ¿y qué nos dice esta ecuación de Bernoulli? Que si tenemos un sistema de tuberías, como este que se muestra en la imagen, si queremos saber las condiciones en un punto 2
sabiendo las condiciones en un punto 1, aplicando esta ecuación podemos saberlo, podemos determinarlo. Nos indica que la altura del punto 1 más la presión interna en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1 es igual a la altura en el punto 2 más la presión interna en el punto 2 más la energía interna en el punto 2 más las pérdidas por fricción que ocurren entre 1 y 2. Y de este término que está acá, es precisamente de lo que venimos a hablar hoy. ¿Cómo determinar estas pérdidas? Porque ya sabemos que el fluido, en el caso que estamos hablando, que nosotros manejamos, que es agua, cuando pasa desde este punto 1 hasta que llega a este punto 2, pierde presión. Pierde presión principalmente por las pérdidas, eh, por la fricción que ocurre en las paredes de la tubería. ¿Ok? Así que si nosotros conocemos el estado o las condiciones en este punto y conocemos algunos datos de este punto, lo que nos faltaría determinar es estas pérdidas por fricción para saber todas las condiciones del punto 2. En esta ecuación, los términos están expresados en unidades de longitud y representa la energía por unidad de peso. Como ustedes se podrán dar cuenta, H1 es una altura. Hablamos de altura. Que la altura puede ser en metro o en pie, que es las dos unidades que normalmente se manejan, metro o pie. Bueno, esta expresión P1 entre el peso específico del fluido también nos da pie o metro, nos da una unidad de longitud que tiene que ser consecuente en todos los términos. Esta expresión de la energía cinética también nos da en pie o en metro, igual todos los demás. Y por supuesto, para ser consecuente, la energía, la pérdida por fricción, también tiene que ser en unidad de longitud. ¿Qué ecuaciones podemos usar para determinar la pérdida por fricción? Para determinar la magnitud de la pérdida de presión debido a la fricción es necesario utilizar fórmulas y realizar cálculos. En sistemas contra incendio a base de agua, se utiliza la ecuación de Hazen-Williams. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor, apáguelo. En sistemas de agua, en sistemas de extinción a base de agua, la normativa NFPA, que es la que nosotros utilizamos en Latinoamérica mayormente, establece que hay que utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Y esa ecuación tiene esta forma. Perdón, me fui. Bueno, esta captura que está aquí es de la NFPA 13. Y aquí lo establece claramente, que la pérdida por fricción en las tuberías debe determinarse en base a la fórmula de Hazen-Williams, que es esta que está aquí. ¿Ok? No se las voy a explicar más. Más adelante la vamos a detallar un poco más. Solo quería mostrarle una toma de una de las normas donde aparece este requerimiento, que hay que utilizar la ecuación de Hazen-Williams para determinar las pérdidas por fricción en sistemas de agua contra incendio. Esta misma ecuación aparece en la NFPA, en la NFPA 14 y en la NFPA 15. La ecuación de Hazen-Williams fue desarrollada a partir de mediciones de pérdida de presión registradas por varios experimentadores. Esta es una ecuación empírica, donde lo que hicieron los señores Hansen y Williams, que eran dos ingenieros hidráulicos, fue recopilar algunas mediciones que habían hecho varios otros ingenieros de pérdidas, las recopilaron, las analizaron y desarrollaron esta ecuación, esta que ven acá, donde la V es igual a 0,113 por C por D a la 0,63 por S a la 0,54. ¿Okay? Y en esta ecuación, la V es velocidad, o la V de vaca, como le decimos acá, es la velocidad expresada en pie por segundos. La C es un coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. La D representa el diámetro interno en pulgadas. Y la S es la pendiente del gradiente hidráulico en pies de pérdida por pie de tubería. Entonces, si ustedes ponen a ver, lo que calcula esta expresión es la velocidad en pies por segundo.
La velocidad que adquiere o que lleva el fluido en un conducto. ¿Dónde aparece la pérdida por fricción aquí? Es esta S, lo que llaman aquí ellos la pendiente del gradiente hidráulico. En pie de pérdida por pie de tubería. Y fíjense que aquí la pérdida la expresa en unidad de longitud, en pie. ¿Está bien? Ahora, actualmente la fórmula tiene esta forma. Desde acá se derivó hacia acá, haciendo algunas conversiones de unidades y reacomodando. Donde esta PF, que está aquí ahora, que representa la pérdida por fricción, pero en PSI, ¿ok? Sale de derivar, de despejar, más bien, de despejar esta S. Pasando esto para acá, la velocidad queda arriba, esto queda abajo, hacer todas las conversiones y reacomodos y nos queda esto, donde la P sub F es igual a 4,52 que multiplica al caudal elevado a la 1,85 dividido entre un factor C elevado a la 1,85 multiplicado por el diámetro elevado a la 4,87 y todo eso multiplicado por la longitud. Esta es pérdida por visión ya con todas las unidades que están expresadas aquí, viene expresada en PSI, distinto a como estaban aquí, que estaban en pie de pérdida, en pie, en unidad de longitud. Ya aquí aparecen o nos resultan en PSI. Pero el caudal hay que introducirlo en galones por minuto. Y el diámetro de la tubería, el diámetro interno, es en pulgadas. Y la longitud tiene que ser en pie. Hay que ser consecuente con estas unidades para poder obtener la pérdida por fricción en PSI. Si alguna de estas unidades, por ejemplo, si utilizamos en la longitud en vez de pie, utilizamos metro, ya ahí el resultado no es correcto. No es correcto porque para que sea correcto, tiene que estar la longitud en pie para obtener PSI. ¿Está bien? Aquí, bueno, ya esto es lo mismo, el caudal, C es el factor de rugosidad, y el diámetro interno y la L la longitud. Muy importante, este diámetro que aparece acá, dividiendo, es el diámetro interno de la tubería. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Hay otro método para las pérdidas por fricción y mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, que postula una relación de proporcionalidad entre la pérdida de presión y la energía cinética del flujo. Esta ecuación se utiliza con tuberías por las que fluye con espuma y en sistemas de rociadores que utilicen anticongelantes. Sistemas de rociador con capacidad mayor de 150 litros. Ok, esta ecuación no es muy utilizada, pero cuando sistemas donde haya tuberías que conduzcan concentrado de espuma, hay que utilizarla. Las mismas normas NFPA lo establecen. ¿Está bien? Y si hay un sistema de rociadores con anticongelantes, que eso ocurre en los sitios donde hay frío, por acá por Latinoamérica no es muy común ver eso, pero en los sitios donde se puede congelar el agua dentro de las tuberías, en vez de utilizar un sistema seco, pueden utilizar un sistema húmedo con anticongelante. En ese caso, para el cálculo hay que utilizar también esta Darcy-Weisbach, la ecuación de Darcy-Weisbach. Las datasheets de la NFPA, de la FM, Factory Mutual, las datasheets que tienen que ver con cálculos hidráulicos, establecen que si la velocidad es mayor, la velocidad entre las tuberías es mayor a 30 pies por segundo, también hay que utilizar esta ecuación. Y esta ecuación es esta. La ecuación de Darcy-Weisbach tiene esta forma. HF es igual a F por L entre D por B al cuadrado entre 2E, donde HF son las pérdidas por fricción en pie. Aquí se obtiene la pérdida por fricción en pie, fíjense, en unidad de longitud. F es un factor de fricción adimensional. La L es la longitud de tubería en pie, esta L. La D es el diámetro de la tubería en pie, no en pulgada, en pie, esta D. La V es la velocidad en pie por segundo. Y G, como todos saben, es la aceleración de la gravedad, pero aquí va en unidades imperiales, 32,2 pie entre segundo al cuadrado. Se puede ver que es una ecuación sencilla hasta cierto punto,
porque son datos bastante comunes, ¿no? El menos común es este, la F. Y es aquí donde se presenta el problema con esta ecuación, con la F esta. Que esta F depende del cómo es la condición del flujo del fluido. Si es laminar o si es turbulento. Para calcular esta F, si el flujo es laminar, se utiliza una expresión. Si el flujo es turbulento, hay que utilizar otra expresión. Y para saber si un flujo es laminar o es turbulento, hay que calcular el número de Reynolds. Trabajar con esta ecuación es un poco más engorroso, más complicado. Y en esta clase de hoy no la vamos a tocar. Pero en el curso de hidráulica sí explico con bastante detalle cómo se trabaja con esta ecuación de Darcy-Weisbach. Ok, entonces fíjense que las dos ecuaciones utilizan el diámetro interno de las tuberías por donde circula el agua. Y aquí tenemos una tabla donde muestro los diámetros internos de la tubería que dependen de su cédula o del schedule de la tubería. Una tubería de un schedule X tiene un diámetro interno diferente a otra tubería de otro schedule. ¿Está bien? Aquí podemos ver el diámetro nominal, que es el que uno conoce, es el diámetro comercial, es como uno denomina los tubos. Pero estos tubos, esta dimensión, por ejemplo, un tubo de 2 pulgadas que uno llama como nombre nominal, no tiene ni siquiera el diámetro externo de 2 pulgadas. Aquí lo pueden ver. El diámetro externo es de 375 pulgadas. Y dependiendo de la cédula, va a haber diámetro interno. Por ejemplo, cédula 10, el diámetro interno es de 2.157 pulgadas. Pero para una cédula 40, el diámetro interno es de 2.067. En los sistemas contra incendios, las cédulas más utilizadas son la 10 y 40. Aquí en esta tabla aparece reflejado también un esquema 5, pero esto tiene poco uso realmente en el sistema contra incendios. Estos deben estar reservados más que todo para sistemas residenciales. Hay un micrófono abierto por ahí, por alguien que lo cierre. Este Schedule 5 debe estar reservado para sistemas residenciales principalmente. En los sistemas comunes de los que nosotros normalmente trabajamos, o es cédula 10 o es cédula 40. En algunos sistemas, por ejemplo, en las industrias petroleras, industria petroquímica y industrias riesgosas, se utiliza hasta cédula 80, tuberías de cédula 80. Aquí aparece también la tubería de cédula 40, pero pueden darse cuenta que solo a partir del diámetro 8, 10 y 12, cédula 30. Aparece aquí porque la cédula 30 se puede utilizar en vez de cédula 40 en estos diámetros. En estos diámetros 8, 10 y 12, en vez de utilizar cédula 40, puedes utilizar cédula 30, que tiene las mismas características aproximadas de soporte de presión, de resistencia a la presión y es más barata. En estos diámetros pequeños es preferible usar la Schedule 40. Por eso no aparece aquí reflejados datos para la Schedule 30. Bien, entonces el dato que se utiliza, el diámetro que se utiliza en los cálculos, recuerden, es el interno. Así que tienen que tener, cuando vayan a realizar un cálculo de pérdida de presión, tienen que tener una tablita como esta para poder saber cuál es el diámetro interno de la tubería, dependiendo de la cédula de que se trate. Vamos a hablar ahora de la ecuación de Hazen-Williams. En base a la ecuación de Hazen-Williams se han desarrollado tablas, gráficos, nomogramas y hasta reglas de cálculo. Hay gráficos como este, que representan la ecuación de Hazen-Williams. Eso lo pueden conseguir en libros de texto especializados en sistema contra incendio. Por ejemplo, lo saqué, este gráfico del Manual de Protección contra Incendio de la NFPA. ¿Y cómo se lee este gráfico? En el eje de las X tenemos el caudal en galones por minuto. En el eje de las Y tenemos las pérdidas. Pérdida por pie, pérdida unitaria en PSI. Pérdida por cada pie de longitud de tubería.
Estas líneas inclinadas representan los diámetros de de las tuberías de los tubos. ¿Cómo se trabaja? Entramos con el caudal, por ejemplo, caudal 500 galones por minuto, y supongamos que tenemos una tubería de 4 pulgadas, por donde circulan 500 galones por minuto. Choco contra la gráfica o la línea de las 4 pulgadas y me vengo hacia acá. Eso me representa, para ver, me equivoqué, aquí, ¿no? 0,07 PSI por pie. Es lo que se perdería en esa tubería. Serían las pérdidas por fricción. Conociendo la longitud de esa tubería, la multiplico y yo tengo cuántos PSI se pierden. Este gráfico es válido para tuberías de acero, cédula 40, y con un coeficiente C igual a 120. Si se trata de una tubería cédula 40, cédula 10 o distinta, cualquiera que sea, distinta a la cédula 40, hay que hacer unas conversiones. Si se trata de si hay un factor C distinto a 120, o sea, si estamos manejando un factor C distinto a 120, hay que hacer una conversión, un ajuste. Eso lo vamos a ver a continuación, más adelante. También en algunos libros de texto aparecen estas tablas, ¿no? Esta es para una tubería de 2 pulgadas y de un 40 también, con diámetro interno 2,067. Aquí, ¿cómo se maneja esto? En esta columna tenemos el caudal. Aquí tenemos las pérdidas por fricción también unitarias en PSI por pie. Y tenemos valores para dos factores C. Para factor C igual a 100 y para factor C igual a 120. Esta tabla también nos da la velocidad en pie por segundo. Aquí se repite. Aquí el caudal hasta, bueno, esta tabla está corta, ¿no? Aquí llega hasta 105 y aquí inicia con 163, pero para que cupiera, la recorté para que se viera bien. Así se maneja. Si tengo 153 galones por minuto por una tubería de 2 pulgadas, me vengo para acá, dependiendo de la C, del factor C, voy a tener 0,289 o 0,206. PSI por pie, lo multiplico por la longitud y ya tengo las pérdidas. Aquí tenemos otra tabla similar para una tubería de 3 pulgadas, escala 40 también. Lo mismo, se entra con el caudal y dependiendo del C, obtengo el factor de pérdida, las pérdidas unitarias. Multiplico por la longitud y ya. Así que nos facilita el proceso. No tendríamos que utilizar el Excel o utilizar la calculadora. Ok. Eso existen reglas de cálculo, existen nomogramas que reflejan la ecuación de Hazen-Williams. El coeficiente de rugosidad, el factor C, que lo hemos venido mencionando, es un reflejo de la condición interior de la tubería. Mientras mayor sea el valor de C, significa que la tubería es más lisa, lo que reduce la fricción. O sea que mientras mayor es el C, el factor C, esa tubería causará menos pérdidas por fricción, porque la tubería es más lisa. De hecho, fíjense que si recuerdan en la ecuación la C aparece dividiendo, lo que quiere decir que mientras mayor sea, más pequeño va a ser el resultado. Aquí podemos ver los valores C que se utilizan en los cálculos hidráulicos de sistemas contra incendios por la NFPA. ¿De qué depende? Depende del material y el uso. Aquí tenemos si se trata de hierro dúctil o fundido sin revestimiento, el valor C es 100. Si es de hierro dúctil, aquí está hierro dúctil sin revestimiento, 100. Si se trata de hierro dúctil, pero con revestimiento, fíjense, está aquí abajo, es 140. El revestimiento es una capa interna que les ponen a los tubos, una capa de un cemento especial que le ponen a los tubos internamente. Eso lo alisa el tubo, ese revestimiento. Por lo tanto, el C es mayor cuando el tubo es revestido. Si se trata de acero negro, para sistemas secos o sistemas de preacción, el valor C a utilizar es 100. El mismo acero negro, pero utilizado en sistemas de rociadores húmedos.
o tipo de, perdón, sí, o si utilizado en sistemas húmedos o en sistemas de diluvio es 120. Es diferente si es sistema seco o si es sistema húmedo. Lo mismo pasa con el acero galvanizado. Para sistemas secos y de preacción, 100. Para sistemas húmedos y sistemas tipo diluvio, 120. Estos son los valores a utilizar. O sea, no solo depende del material en el caso de los aceros, sino también del uso, del tipo de sistema. Si es tubería plástica listada, 150 el factor C. Si es tubería de cobre, de latón o de acero inoxidable, también 150. Si es tubería de asbesto cemento, 140. Y si es tubería de concreto, 140. ¿Que dónde se utiliza esto? Bueno, por acá en Latinoamérica no lo utilizamos mucho, pero en redes esto se puede utilizar en redes externas, redes de hidrantes y redes alrededor de predios, ¿no? Está permitido el uso de este tipo de material. Ok, a través del tiempo, el coeficiente se disminuye, a que las tuberías pierden más presión. Los valores de C utilizados en los cálculos están estimados para tuberías entre 10 y 15 años. Ya estos valores de C vienen corregidos, aunque cuando se instalan los sistemas, utilizamos tuberías nuevas, se utiliza un factor C envejecido, que es en promedio de 10 a 15 años. Es como si tubería tuviera de 10 a 15 años para darle un factor de seguridad. Vamos a hacer un ejercicio, que seguro a ustedes les interesa para ver cómo se aplica, sobre todo a los que están aprendiendo, a los que se están iniciando en este campo. El ejercicio dice, en un tramo de tubería de 6 metros, diámetro 4 pulgadas, ¿cuál es la pérdida de fricción si el caudal es de 750 galones por minuto? Vamos a hacer un primer caso. Utilizando tubería de acero al carbono, cédula 40 con C igual a 120. O sea que se trataría de un sistema o un sistema diluvio. La fórmula es esta. ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos el caudal? Sí, lo tenemos, 750 galones por minuto, ni siquiera tenemos que hacer conversión. El factor C lo tenemos, 120. El diámetro interno también lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos? Porque sabemos la cédula del material y sabemos el material. Sabemos que tubería de acero, cédula 40. Vamos a la tabla y tenemos. Y tenemos la longitud, que son 6 metros. Pero hay que llevarlo a pie. El Excel, introducimos estos datos en la fórmula y nos da este resultado. 2,99 PSI. PSI se pierden en estos 6 metros de tubería. O sea, un tubo estándar que vienen normalmente de 6 metros, de 4 pulgadas, si circulan por allí 750 galones por minuto, se pierden unos 3 PSI. Para una tubería cédula 40, C120. Con C120 correspondiente al sistema. Un segundo caso, vamos a cambiar la tubería. En vez de acero al carbono, vamos a utilizar hierro dúctil con revestimiento de cemento clase 54. En el caso de de estas tuberías de hierro dúctil, hay la denominación es diferente, no es por cédula, como la tubería de acero, sino es por clase. Cada diámetro tiene unos 5 o 6 clases, que depende del método, más que todo del recubrimiento, del revestimiento. Y no sé si del método de fabricación o o de la resistencia de presión, de la norma de fabricación del tubo. Lo cierto es que yo escogí la clase 54. Cada clase va a tener un diámetro interno. La clase 54 tiene un diámetro interno de 3,98 pulgadas. Un poco más pequeño que una tubería de acero cédula 40, como pueden ver. Un poquito más pequeño. Para el revestimiento, básicamente. Revestimiento interno. El Excel me dice que esto da 2,38 PSI de pérdida. Un poco menos que este, ¿no? Solamente con cambiar el material se disminuye la presión. ¿Por qué?
también aquí influye este factor. El factor C es diferente. Lo vimos antes en la tabla. Es 140 en vez de 120. Mayor, por lo tanto, esto contribuye a bajar las pérdidas. A pesar de que incluyendo, o sea, sumado a que esto también es menor. No, perdón. A pesar de que esto es menor, ¿ok? Entonces, igual las pérdidas son un poco menores. ¿Cuál es la relación entre los dos casos? ¿Cuánto es la diferencia? Hay una diferencia de 20% de pérdida. O sea, este sistema pierde 20% menos que este sistema. Este material pierde 20% menos que este material en las mismas condiciones. También hay pérdidas y hay que considerarlas en válvulas y accesorios. Hay que tomarlas muy en cuenta. En el flujo de agua por tuberías también se pierde presión a causa de cambios de dirección, derivaciones, cambio de diámetro, válvulas y otros accesorios. Aunque se denominan pérdidas menores, pueden llegar a ser significativas para algunos elementos, como las válvulas de retención. Las válvulas de retención son uno de los elementos que más pierden en un sistema hidráulico. Las pérdidas en válvulas y accesorios se pueden encontrar tabuladas, generalmente expresadas como longitud equivalente de tubería. Esto significa que la pérdida por fricción causada equivale a la misma que produciría un tramo de la tubería donde está instalado el elemento. Eso es lo que quiere decir longitud equivalente. ¿Okay? O sea, si tenemos una válvula, la consideramos como si fuera un tramo de tubería. Un tramo de tubería que pierde una cierta cantidad de presión. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en las tablas que vamos a mostrar. La longitud equivalente se suma a la longitud total de la tubería para obtener la longitud total a considerar en la ecuación de cálculo. Dependiendo de los accesorios que hayan en el tramo estudiado, en el tramo de tubería estudiado, vamos a tener una longitud equivalente por accesorio. Eso se lo vamos a sumar a la longitud de la tubería y vamos a tener la longitud total. Y esa es la que se va a ingresar en la fórmula, en la ecuación de Hazen-Williams, la L. Aquí tenemos una tabla donde podemos todo equivalente de válvulas. Esta es una tabla que aparece en la norma NFPA 14, pero también está en la norma NFPA 13, su respectiva tabla. Y creo que en la 15 también, en la NFPA 15. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los accesorios y las válvulas. Tenemos, por ejemplo, codo de 45 grados, codo de 90 grados, radio corto, 90 grados radio largo, teo cruz, válvula mariposa, válvula compuerta, válvula check tipo swing. Válvula check tipo swing y trae un asterisco, ¿ok? ¿Qué es este asterisco? Que si voy a utilizar otra válvula que no sea la tipo swing, hay que ver la hoja de datos de esa válvula. Inclusive, así sea una válvula check tipo swing, conviene utilizar la hoja de datos de la válvula que vamos a utilizar. Si no la tenemos, pues utilizamos este dato. Pero si es otro tipo de válvula check, como puede ser una válvula de antigolpe de ariete, hay que hoja de datos para ver cuál es la longitud equivalente. Y como les dije, esta tabla tomé de la norma NFPA 14 y aparecen estas dos líneas, estas dos datos para las válvulas de manguera tipo globo y para la válvula de manguera tipo en ángulo, que esta no aparece en la norma NFPA 13. Aparecen aquí porque se utilizan para los cálculos de los sistemas de manguera. Y pueden ver que solamente hay dos datos, para 1,5 pulgadas y para media pulgadas, porque esos son los dos tamaños de válvula que se utilizan en los sistemas de manguera. Y como pueden observar, tienen una longitud equivalente relativamente larga, ¿no? Ok, entonces dependiendo del diámetro del accesorio, vamos a tener una longitud equivalente. Una longitud equivalente en pie, no en metro, en pie. Una, una válvula de compuerta de 4 pulgadas, ¿cuánto pierde? Me vengo para acá, 4 pulgadas, 2 pies. La longitud equivalente. Mientras que una válvula mariposa,
hay una gran diferencia, son 12 pies. ¿Lo ven? Válvula mariposa, válvula compuerta. Una válvula check tipo swing de 6 pulgadas. ¿Cuánto pierde? 6 pulgadas, 32. Una longitud equivalente de 32 pies. Pierden bastante, ¿no? Por lo tanto, hay que considerarla. Todos los accesorios hay que considerarlos en los cálculos. Las longitudes equivalentes mostradas en la tabla anterior son válidas para tubería de acero, cédula 40 y coeficiente de rugosidad 100, C igual 120. Tengan esto en cuenta. En las tablas que aparecen en la norma NFPA, esa longitud equivalente son válidas solo para este tipo de material. Tubería de acero, cédula 40 y coeficiente de rugosidad C igual 120. Para tubería que no sea cédula 40, se debe calcular un factor multiplicador mediante la siguiente relación. LE2 es igual a LE1, que multiplica la relación entre el diámetro 2 y el diámetro 1 elevado a la 4,87. Donde el diámetro 1 o D1, este, es el diámetro interno para la tubería de cédula 40. Y el D2 es el diámetro interno para la tubería distinta a cédula 40. Tenemos que conocer estos dos datos. Esta es la longitud equivalente que tomamos de la tabla que mostré antes. Hacemos esta relación, lo elevamos a esta potencia, multiplicamos y obtenemos la otra longitud equivalente, la que debemos aplicar en la ecuación de Hazen-Williams. Cuando la cédula de la tubería no es 40, si es cédula 10, por ejemplo. Para tubería de coeficiente C distinto a 120, también se debe utilizar un factor multiplicador, que se determina mediante la siguiente relación. Una relación parecida, LE2 es igual a LE1, que multiplica la relación entre C sub 2 entre 120 elevado a la 1,85. C2 es el coeficiente C distinto a 120. Puede ser 100, 140, 150, etc. Los factores multiplicadores para los coeficientes C se muestran seguidamente. Esto ya está tabulado. El factor multiplicador dependiendo del factor C distinto a 120. Lo tenemos aquí. Inclusive aparecen las normas. Si se trata de un factor C80, lo multiplico por este monto, 0,472. Si es 100, lo multiplico por 0,713. Si es 150, lo multiplico por 1,52. A la longitud equivalente que obtengo de la tabla, que es esta, la longitud equivalente 1. Tomo el dato de la tabla, lo multiplico por el factor, alguno de estos factores, dependiendo del factor que sea, y obtengo la longitud equivalente que debo introducir en la ecuación de Hazen-Williams. Y vamos a verlo, a trabajar un ejemplo para ver la aplicación de esas conversiones, de esos factores multiplicadores. Un ejercicio 2. ¿Cuál es la pérdida por fricción que ocurre en un tramo de tubería de 6 pulgadas, 12 metros de longitud? Si circula un caudal de 1000 galones por minuto y hay una válvula check, vamos a suponer que es check tipo swing, una válvula mariposa y un codo de 90 grados radio largo. El primer caso, vamos a considerar una tubería de acero el carbono, cédula 40, coeficiente 120, para aplicar todo lo que dice la tabla, ¿no? Todos los valores directos. ¿Tenemos todos los datos? Seguro. El caudal, 1000 galones por minuto, el C 120, el diámetro interno ya saben cómo se obtiene, con la cédula y el diámetro nominal. Y la longitud son 12 metros, que hay que llevarlos a pie. Pero aquí hay que aplicar algo, ¿no? Para la longitud que vamos a introducir aquí, hay que considerar la longitud equivalente de los accesorios. Una válvula check, una válvula mariposa y un codo, radio largo. La válvula check de 6 pulgadas tiene una longitud equivalente de 32 pies. Una válvula mariposa de 6 pulgadas tiene una longitud equivalente de 10 pies. Y un codo de radio largo tiene una longitud equivalente de 9 pies. Todo esto suma 51 pies.
Esta es la longitud equivalente de accesorios. La longitud total sería 39,36, que son 12 metros, 39,36 pies, más 51 pies, 90,36 pies. Y esa es la longitud que vamos a introducir aquí, en la ecuación de Hasse-Williams. Aquí tenemos, abrimos el Excel otra vez, introducimos todos los datos y obtenemos una pérdida de 3,18 PSI. Esa es la pérdida por fricción que ocurriría en ese tramo de tubería con esos accesorios. Un segundo caso, tubería de acero al carbono, pero ahora cédula 10. Y vamos a mantener el mismo coeficiente. O sea, un sistema húmedo. Pero ahora en vez de cédula 40, cédula 10. Hay que hacer la conversión de cuánto va a ser ahora la longitud equivalente para la cédula 10. Aplicamos la ecuacioncita que mostré antes con los diámetros internos. Este 6,357 es el diámetro interno para una tubería de 6 pulgadas, cédula 10, y este es el diámetro interno para la cédula 40. Resuelvo esto y obtengo que la longitud equivalente es de 64,12 pies. Es mayor. ¿Cómo se lee esto? Antes nos dio 51 pies, la longitud equivalente de accesorios. Ahora nos está dando 64,12 pies. Lo que significa que en 51 pies de una tubería cédula 40 se pierde lo mismo que en 64,12 pies de una tubería cédula 10. Así es que se interpreta y por eso es que se hace esta conversión. Porque los accesorios no tienen cédula. Los accesorios pierden lo que pierden. Pierden lo mismo siempre. Está instalado en una tubería cédula 10, en una tubería cédula 40, en una tubería cédula 30 o cédula 80. ¿Ok? Pero para el cálculo tenemos que hacer esta conversión para igualar pues esa pérdida de ese accesorio. Y nos da este resultado, que una tubería de cédula 40, 51 pies de tubería cédula 40 pierde lo mismo que una tubería de cédula 10, 64,12 pies de una tubería cédula 10. Ahora la longitud total es esta, 39,36 más 64,12, es decir, 103,48 pies. Abrimos el Excel y nos dice que se pierden 2,9 PSI. Lo único que varía, bueno, no es lo único, variaron dos elementos en la ecuación. Varió el diámetro interno, que para una tubería cédula 10 es este, y la longitud total, 103,48. ¿Cuál es la relación entre los dos casos? En el caso 1 y el caso 2. ¿Cuánta es la diferencia? 9%. La diferencia es 9%. Se pierde un 9% menos con una tubería de cédula 10 que con una tubería cédula 40. 9%, que como dicen por acá, ni enriquecen ni empobrecen a nadie, pero que les puede resolver un problema en alguna situación, en alguna instalación. Por ejemplo, en una succión de una bomba. Una succión de una bomba que no le esté dando el NPCH disponible y entre en cavitación. Y la tubería de succión es cédula 40. Una solución que pueden encontrar, cambiarla a cédula 10. Porque la tubería cédula 10 pierde menos. Y tal vez podría ser una solución. ¿Ok? Que es que el NPCH hay que calcularlo, sí, hay que calcularlo siempre. Vamos a estudiar un tercer caso que es con tubería de PVC C900. Otro material. Tenemos que hacer ahora la conversión. Tenemos que hacer una doble conversión. Por los diámetros internos,
¿ok? Aunque la tubería de PVC no tiene una cédula, pero tiene un diámetro interno diferente al de la cédula 40. Este es el diámetro para una tubería de 6 pulgadas, 6,126 pulgadas. Tubería de PVC C900, creo que este es para, también depende de la presión de trabajo, ¿no? Yo escogí, hay tres valores. Yo escogí la intermedia. No recuerdo, RD18, algo así como que se llama. Pues, hay que irse a la tablita del fabricante para saber cuál es el diámetro interno de acuerdo a la tubería que estamos seleccionando, con la que estamos trabajando, ¿ok? Que no es estándar para la tubería, para este tipo de tubería. Mientras que para una tubería cédula 40, sí, esto es estándar, está normalizado. Esto correspondería a los diámetros internos, ¿no? A la diferencia de diámetros internos. Y este factor que está aquí es el multiplicador por la diferencia del factor C. Ya sabemos, o vimos antes, que para una tubería de PVC, de plástico, el factor C es 150 y el factor multiplicador es este, 1,51. Esa longitud equivalente ahora da 80,85 pies. Es la longitud equivalente de los accesorios que se van a instalar en esta tubería de PVC C900. Es decir, que una tubería de de cédula 40 de acero de 51 metros de 51 pies de longitud pierde lo mismo que una tubería de PVC C900 de 80,85 pies de longitud. Hay una gran diferencia. Ahora la longitud total es esta, 39,36 más 80,85, 120,21 pies. Lo cambiamos acá, lo introducimos en nuestro Excel, cambiamos el diámetro interno y cambiamos la longitud total. Y eso nos indica que se pierden 2,67 PSI en ese tramo de tubería plástica. ¿Cuál es la relación entre el caso 1 y el caso 3? Hay una diferencia del 16% entre las dos pérdidas. Entre la pérdida para una tubería cédula 40 y una tubería de plástico PVC C900, 16%. Muy bien. Seguimos por aquí. La longitud equivalente o pérdida de presión para dispositivos no mostrados en la tabla, por ejemplo, válvulas de alarma, filtros, etcétera, será la suministrada por el fabricante en su hoja de datos. Si se dieron cuenta, en la tabla no aparecen todos los accesorios. Ahí no ves una válvula de alarma, una válvula de tubería seca, una válvula de diluvio, no aparecen allí. ¿Qué hay que hacer? Hay que solicitar la hoja de datos del fabricante y ellos darán la información. Ahí aparece la información. De hecho, aquí tengo una válvula de alarma. Creo, no sé qué diámetro es. No, no es de diámetro, es para varios diámetros. Y en la hoja de datos aparece este gráfico. ¿Qué me representa aquí? El flujo en galones por minuto, en el eje X, y en el eje de las Y, la caída de presión en PSI. La pérdida de presión en PSI. Ya lo da directo en PSI. No unitario, sino directo en PSI. Y estas líneas inclinadas representan el diámetro de la válvula. Esta es una válvula de alarma. Modelo AB1300. Vamos a suponer que circulan por allí 500 galones por minuto en una válvula de 4 pulgadas. Creo que 500 es esta raya. Nos venimos para acá, nos chocamos contra la línea de los 4 pulgadas, me devuelvo y tengo como 1,7. 1,7 PSI se pierden en esta válvula. En este caso, no lo introducimos en la fórmula de Hazen-Williams. Ya esta gráfica me está dando la pérdida directa, los PSI que se pierden. Haríamos el cálculo sin incluir esta válvula. Y después que hagamos el cálculo por Hazen-Williams, los otros accesorios y tubería, agregamos esta pérdida, que llamamos aquí, 1 de PSI, se la sumamos y listo.
Así pasa con, por ejemplo, si instalamos filtros, algún filtro en la succión de la bomba, por ejemplo, que en algunos casos está permitido. Si tenemos otro tipo de válvula, si tenemos una válvula check, como le comenté antes, que es distinta a las válvulas check tipo swing o tipo basculante, y etcétera. Cualquier otro accesorio que tengamos que no aparece en las tablas de las normas, como la que mostré antes, hay que buscar la hoja de datos del fabricante, que puede presentar esto o puede presentarla de otra manera también. No siempre es una gráfica. Le puede dar una ecuación que relacione el caudal, como algo que vamos a ver aquí. La pérdida de presión en algunos accesorios puede calcularse mediante coeficientes de resistencia, que se utilizan para expresar la pérdida en función de la velocidad, según la siguiente relación. Esta relación también me sirve en algunas ocasiones para determinar la pérdida por fricción en un accesorio. H sub F igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y el fabricante, algún fabricante te puede decir que utilices esta expresión y te dice cuál es el factor K o te da la manera de cómo determinar este factor K. Una situación donde se puede utilizar esta expresión es aquí. Si tenemos una situación como esta. Aquí el factor K es 0,5. En este caso, supongamos que esta es la pared de un tanque. La pared de un tanque de agua. Y esta es la tubería de succión de una bomba. Nosotros tenemos que determinar cuánto se pierde aquí. Nosotros, a veces no se hace, pero hay que determinar cuánto se pierde en esta entrada. Bueno, fíjense que se pierde la mitad. El factor K es 0,5. ¿Qué hacemos? Este 0,5 lo utilizamos acá. El caudal, esta velocidad, ¿con qué la calculamos? Con la con el caudal que circula por aquí, que normalmente lo sabemos. Sabemos cuál es el caudal que circula por una succión de una bomba, o por lo menos el caudal nominal o el caudal al 150% del nominal, que es el que normalmente se utiliza. Con ese caudal y el diámetro de la tubería obtenemos la velocidad. Aplicamos esto y ya sabemos cuánto se pierde aquí. Esta es una misma situación, pero cuando el tubo ingresa dentro del tanque, ingresa un pedazo, ¿no? Allí el factor K es distinto, puede estar entre 0,8 a 1. Ahora fíjense en esto, si agarramos esta figura y la volteamos 90 grados, la giramos 90 grados hacia acá, ¿qué nos queda? ¿Qué nos representaría esta base? Nos representa la placa antivórtice que se coloca en las succiones de las bombas centrífugas horizontales, ¿cierto? Si esto lo volteamos. Bueno, con esta ecuación y este factor K, calculamos cuánto se pierde en la entrada de la tubería de succión en la placa antivórtice. Con este dato y esta ecuacióncita. ¿Y cuándo se utiliza eso? Cuando se calcula el NPCH disponible en el sistema. El NPCH, que siempre hay que calcularlo en todas las instalaciones donde se utilice un tanque de agua para succionar. Bueno, y desde donde sea que se succione, no solamente desde un tanque, pero en un tanque normalmente se instala hay un requerimiento de instalar una placa antivórtice. El NPCH disponible hay que calcularlo y compararlo con el NPCH requerido por la bomba para ver si la bomba puede entrar en cavitación o no. Y si usted es un instalador de bomba o un diseñador y diseña sistemas de bombeo y no hace ese cálculo, no está haciendo completo el trabajo. Se lo voy diciendo. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Ahora estoy abierto a las consultas que tengan a bien hacer. Las que pueda responder, se las respondo. La que no, María un comodín. Gracias por su atención. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. Creo que tengo algo. Vamos a ver aquí. Juan José Galíndez. Creo que esta es la primera, ¿no? No hay más.
No, no hay más. ¿Cuál es el rango, cuál es el rango de velocidad recomendado en metros por segundo en tuberías contra incendio? No hay un rango. Por NFPA no. No hay un rango de velocidad, no hay velocidades máximas en sistemas contra incendio. ¿Ok? Eso es un mito de que la velocidad no puede pasar de cierto valor. Eso es un mito. Los sistemas de rociadores, mangueras y etcétera se autorregulan. Si la velocidad es muy alta, la presión va a dar demasiado alta, entonces te ves forzado a bajarla. ¿Ok? Aquí hay otra que dice Alberto Domínguez, hasta donde recuerdo es de 20 pies por segundo. No, Alberto. Como dije, eso es un mito. No hay límite establecido. No hay límite establecido máximo en cuanto a la velocidad en las tuberías en los sistemas contra incendios por la NFPA. ¿Ok? La Factory Mutual sí lo regula de manera indirecta. Lo regula en 30 pies por segundo, pero de manera indirecta, ¿por qué? Porque te dice, si la velocidad pasa de 30 pies por segundo, el cálculo hay que hacerlo por la ecuación de Darcy-Weisbach. Ah, pero como tú no te quieres meter en ese lío, y los programas, no todos los programas lo contemplan, no todos los programas de cálculo, entonces, ¿qué hice? ¿Qué hace? Aumentas el diámetro y baja la velocidad por debajo de 30. Pero por un NFPA no hay límites. Eh, Juan CK nos puede enviar las diapositivas del curso. ¿De cuál curso? No, las diapositivas del curso de hidráulica se entregan a los que se inscriben en el curso. Es el material de apoyo que se entrega. Las diapositivas se entregan en PDF. Como les comenté al principio, esta, esta clase es un extracto de las clases del curso de hidráulica básica que yo dicto. Bueno, a los que se inscriben al curso, los que participan en el curso, se les entrega como material de apoyo esas diapositivas que ustedes, como pueden ver, tienen bastante material. Están elaboradas como si fuera un manual, esas diapositivas. Aquí lo dice Rigoberto Gómez Martínez. NFPA no estipula un límite máximo a las velocidades del agua en las tuberías. Otras normas de tuberías mecánicas imponen límites a la velocidad del agua debido a las preocupaciones sobre el ruido y la erosión en las tuberías. Sí, eso es cierto. Hay otras normas hidráulicas que sí imponen un límite, 3 pies por segundo, 10 pies por segundo. Sobre todo por eso, por los ruidos y la erosión que se causa a la tubería, pero son sistemas donde que está trabajando siempre, donde el agua está fluyendo siempre. Como ustedes saben, sistemas contra incendio, el agua casi nunca fluye. ¿Está bien? Fluye cuando hay un incendio. De resto no fluye. Pero como la velocidad actúa, interviene eh, para bajar o incrementar, mejor dicho, la velocidad está relacionada, como vimos con la ecuación de Bernoulli, está directamente relacionada también con la presión. Hay que mantener un equilibrio. Entonces, que si hay mucha velocidad, va a haber mucha presión al final. Y como no queremos tener una bomba tan grande, de mucha potencia, y no queremos tener mucha presión en las tuberías, entonces bajamos la velocidad. ¿Cómo? Cambiando el diámetro de las tuberías, por lo general. Para saber las pérdidas por altura, ¿se debe utilizar otra fórmula o con la de Hazen-Williams? No, las pérdidas por altura no son con Hazen-Williams. Las pérdidas por altura es una fórmula sencillita, dependiendo si es en pie o es en metro. Este, en pie 0,433 por la altura, en pie, para obtener PSI. 0,433 la multiplicas por la altura en pie y tienes los PSI. Eso también lo enseñamos en el curso de hidráulica. Hansel Arbaiza. ¿Cuál es el costo del diplomado de hidráulica avanzada?
Mira, creo que el diplomado total completo, que son creo 7 módulos, 8 módulos, son $1,000, pero lo puedes tomar por módulos. No es obligatorio tomar todos los módulos. El único que es obligatorio es el módulo 0, que es el introductorio al programa de cálculo, donde se les enseña a manejar el programa de cálculo. Ese es obligatorio. Después en adelante tú escoges el que quieres. Ahí va el módulo, revisa la página. Y entonces, dependiendo de los módulos que agarres o tomes, vas a pagar. Si agarras todos los módulos, son $1,000. ¿Qué tanto afecta manejar cierta velocidad de agua en las tuberías y la presión sobre ellas? Bueno, ya lo he explicado un poco. Eso lo dice Alberto Domínguez. Lo pregunta Alberto Domínguez. Yo lo he explicado. Eh, si la velocidad es mucha, lo que puede pasar es lo que comentó por acá Rigoberto. Ruido cuando arranca el sistema. Ruidos, vibraciones. Y desde el punto de vista del cálculo hidráulico, si la velocidad es muy alta, vas a tener una resultante, una presión resultante también alta. Y eso hay que regularlo, o sea, eso hay que controlarlo. Las presiones altas en los sistemas de tubería no convienen. Voy a dejar de compartir, a ver si alguien quiere, no sé si alguien quiere hablar, hacer una pregunta a viva voz, levante la mano, le damos el derecho de palabra. Si no, Rigoberto, no, Alberto Domínguez vuelve a preguntar, ¿esas vibraciones pueden influir en que se desacopla la tubería? Mira, tendría que ser como una especie de terremoto. No creo que la vibración que pueda hacer una velocidad, la velocidad del agua circulando desacople una tubería. Si al sistema se le hizo su respectiva prueba hidrostática cuando se instaló y la cumplió, eso debe estar bien amarrado, bien asegurado, ¿no? Por lo tanto, no creo que una vibración causada por una velocidad relativamente alta lo vaya a desarmar. Alberto Mardones. ¿Una presión de succión positiva es suficiente para asegurar NPCH favorable? No, negativo. Hay una forma de calcular la NPCH disponible en un sistema de bombeo. También lo enseñamos en el curso de hidráulica, cómo se calcula la NPCH, cómo se trabaja con ella. Pero es algo indispensable que hay que hacer para evitar que la bomba entre en cavitación cuando funcione, cuando opere. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Cuáles son los contenidos del curso hidráulica, del curso básico de hidráulica? Mira, vemos estática, o sea, hidrostática, hidrocinética, ley de Bernoulli, pérdidas por fricción, flujo por, eh, flujo por orificios, las pérdidas esta explicación de pérdidas por fricción un poco más amplia. Después hablamos de la selección de bombas contra incendio, cómo realizarla. Hablamos de cavitación en bombas, cómo calcular NPCH, disponibilidad en redes de tuberías, en redes de agua contra incendio, cómo determinar la disponibilidad de caudal y presión. Y hablamos de los sistemas de mangueras, sistemas de mangueras por NFPA 14, una introducción a esos sistemas. Y cómo calcularlo, cómo se calculan los sistemas de manguera. Hacemos el paso a paso y un cálculo manual de los sistemas de manguera, que es sencillo hacerlo manualmente con un Excel. Hacemos, hacemos un ejercicio de eso. Álvaro vuelve a preguntar, ¿en un edificio de gran altura basta con una sola bomba con estaciones reductoras o se debe implementar o se debe instalar bombas en piso intermedio? Depende. Eso no se puede saber así de buenas a primeras. Eso hay que hacer el diseño y calcular. Y dependerá también de la altura. Recuerda que por definición un edificio de gran altura es a partir de los
¿Cuánto es que? 27 metros. A partir de los 27 metros, desde el acceso del camión de bomberos, se considera un edificio de gran altura por la norma por las normas NFPA. Claro, un edificio de 27 metros es casi nada, ¿no? Pero si tú tienes un edificio de 100 metros, tienes que hacer el diseño para ver si en realidad vale la pena, cómo vas a instalar las válvulas, las bombas. Si es una sola bomba, si bombas en series instaladas en la planta baja o en el sótano, o bombas escalonadas en los pisos intermedios. Eso depende de la edificación y depende también del criterio del diseñador, de lo que te diga la autoridad competente y de lo que quiere el dueño, que es el que pone el cobre, ¿no? William, ¿cuánto vale en dólares? Se referirá al curso, me imagino. $200 el curso. Hay un descuento del 15% válido hasta el 8 de este mes a los que están aquí presentes. Comuníquense con con Soleil, que estaba por allí. Creo que dejó su contacto aquí en el chat, más arriba. Vamos a decirlo, aquí arriba está el chat al principio. Con Alexandra o con Zuley se pueden comunicar. El contacto de WhatsApp, los contactos de WhatsApp están arriba en el chat. Pueden escribirle y solicitar información y solicitar su descuento por haber estado hoy aquí en esta conferencia. Bien, ¿no hay más preguntas? Esta conferencia, esta charla está siendo grabada, creo yo, sí, está siendo grabada, será compartida en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Alberto tiene otra pregunta, Alberto Domínguez. Todos los factores que nos presentó en la ponencia se tienen que incluir cuando se corren en los software de cálculos hidráulicos. Por supuesto. Vamos a, vamos a ampliar un poquito. Porque yo sé que, de hecho, ni yo los hago. Todo el mundo hace los cálculos con software. Actualmente. Son pocos los que hacen un cálculo manual actualmente. Para empezar, que no todos los sistemas se pueden calcular manualmente. Los que se pueden calcular manualmente son los que se configuran tipo árbol, también se le dice espina de pescado en algunos sitios. Los ramificados son los que se pueden calcular manualmente de manera más o menos sencilla. Ya los tipo anillos son un poco complicados dependiendo cuántos anillos tengas. Y para los tipo parrilla ya no, ya es imposible prácticamente hacerlo manual. Tienes que utilizar el software. Pero el software, por supuesto, que utilizan tanto la ecuación de Bernoulli que mostré al principio como la ecuación de Hazen-Williams. Eso es lo que utiliza. Si tú dejas de introducirle un dato de eso, no te va a dar un resultado. Y si le introduces un dato de eso equivocado, te va a dar un resultado, que es lo peligroso. Que el software no te va a decir que te equivocaste. El software te va a dar un resultado, pero ese resultado no va a estar bien. Por lo tanto, no vale solo saber manejar un software de cálculo. Hay que conocer el algoritmo que hay detrás del software de cálculo. Se me cayó el micrófono. Y las cosas, los datos que tenemos que introducir, cómo tenemos que introducirlo, todo lo que tenemos que tener una información básica para poder manejar un software de cálculo. No es soplar y hacer botella. Porque repito, el software siempre te va a dar un resultado. Siempre. Ahora, ¿es el resultado correcto? Ok. ¿Cómo sabes si es el resultado correcto? Si no conoces cómo funciona la hidráulica, si no sabes qué ecuación utiliza, eso es importante saberlo. Por eso es que es bueno saber o hacer los cursos de hidráulica, hacer los cursos donde te enseñan a hacer los cálculos hidráulicos, hacer los cursos donde te enseñan a manejar los software de cálculos hidráulicos, etcétera, ¿no? Y hacer los cursos donde ustedes consideren que los pueden enseñar, ¿no? Si ustedes consideran que en ILFI los podemos enseñar o pueden aprender algo de nosotros, ustedes hacen los cursos con nosotros. Si consideran que no, bueno, se buscan otro instituto, otra gente que los enseñe. Pero importante con respecto a los software. No importa el software que utilices, no importa. Si no introduces los datos correctos y los datos necesarios, el software te va a dar un resultado,
pero ese resultado no va a estar bien, no va a ser correcto. Y a lo mejor tú entonces terminas especificando una bomba contra incendio, que para eso es que se hace el cálculo hidráulico, para especificar la bomba contra incendio, que no va a ser la adecuada para el sistema. O va a estar sobredimensionada o va a estar subdimensionada esa bomba. ¿Ok? ¿En qué curso se ve el diseño de trazado de sprinkler? Hay un curso sobre rociadores que dicta ILFIS. En la página web de ILFIS pueden ver todos los cursos que están disponibles. Para el diseño de rociadores o sprinkler, como pregunta Juanse, tenemos un diplomado sobre rociadores, diseño de rociadores. Y para el cálculo de rociadores y otros sistemas contra incendios, hay un diplomado de cálculos hidráulicos. No es el avanzado, es como un intermedio de cálculos hidráulicos. Ahorita Yusef. Aquí lo escribió Toñita, María Antonia. En relación a ILFIS, sería el diplomado de diseño de rociadores que imparte Yusef Líbano. Ok. Y después que vean ese diseño, ese diplomado de diseño de rociadores, pueden ver el diplomado de cálculo de sistemas contra incendios, que no solo incluye rociadores, sino que también incluye otros sistemas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Si no, para ir cerrando la conferencia, que ya estamos sobre la hora. Los invito pues a participar en los cursos que se inician ahora en octubre. Serán bienvenidos. Hablen con Zuley o con Alexandra para que les dé la información. Esta grabación estará en YouTube dentro de poco. Se les notificará también por nuestras redes sociales. Está siendo transmitida también por nuestra página web, por nuestra página en Facebook. Y allí va a quedar grabado. Si quieren volver a ver, lo pueden ver allí en nuestra página de Facebook. Pueden aprovechar para suscribirse, para seguirnos. Y bueno, nada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su asistencia. Le estaremos notificando cuándo será la próxima clase, la próxima capacitación especializada. Ya vendrá otro instructor para compartir sus conocimientos con ustedes y bueno, esperemos que estén presentes. Muchos saludos desde Caracas, que estén todos bien, que sigan bien y muy buenas noches. Hasta la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar. Saludos.